Le damos la bienvenida para reflexionar en torno a esta cuestión al secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, a quien le deseamos también, con un día de retraso, feliz día, ¿no? Porque ayer estuvieron conmemorando Día de la Familia Gráfica. Su día, en torno también a lo que implica la celebración del nacimiento de Eva Perón. Héctor, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia te damos la bienvenida a nuestro programa. Buenos días. Hola, buen día, Gustavo, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Héctor. Un gusto poder dialogar con vos. Bueno, y me imagino que las expectativas para el día de mañana son grandes, pero más allá de lo que implica la medida de fuerza en sí mismo, también hay un contenido que marca un proceso de ruptura dentro de lo que implica la instancia política de este momento, ¿no? Sí, yo creo que lo de mañana seguramente va a ser una respuesta muy clara, como viene siendo todas las acciones que se vienen desarrollando desde el movimiento obrero organizado, y me parece que de alguna manera también vamos marcando un rumbo en donde debemos regenerar una unidad del campo nacional, imprescindible en este momento por lo que significa este experimento que se está llevando adelante desde el gobierno y la gravedad y las consecuencias que puede llegar a tener. Así que a mí me parece muy importante eso, que la acción de resistencia en este momento encabezada, como en otros momentos, no es novedoso que el movimiento obrero organizado sea un poco la punta de resistencia, pero que de alguna manera se puede convertir en el factor necesario de unidad para una reconstrucción política del campo nacional, ¿no? Que es lo que hoy aparece disperso, debilitado, y que de alguna manera lo que explica que haya llegado esta alternativa política al gobierno, ¿no? ¿Falta acompañamiento de la superestructura política? Digo porque por lo menos lo que se ve en términos de reorganización del movimiento nacional, por fuera de esa superestructura, empieza a haber encuentros que además se resignifican en torno a lo que implica estas acciones del movimiento obrero, pero no se explaya o no se ve lo mismo en dirigentes de primera línea. ¿Cómo lo están observando ustedes, sobre todo desde la corriente federal, que han tenido también o tienen un vínculo muy estrecho con esa superestructura? Sí, yo creo que estamos digamos, ante una crisis política de grandes dimensiones, porque lógicamente cuando se sale de una experiencia de gobierno donde no se ha dado las respuestas que reclamaban los distintos sectores populares, y que de alguna manera de esa insatisfacción del pueblo aparece esta otra falsa alternativa, indudablemente de esa crisis política que inevitablemente está sufriendo el peronismo, se va a tardar bastante tiempo en recomponerse. Por eso insisto de que digamos, lo positivo de la acción de resistencia encabezada por la clase trabajadora en este momento puede ser un ordenador o puede contribuir muy fuertemente a un reordenamiento político, porque indudablemente de toda esta lucha de resistencia, como decimos, es resistencia, pero con una perspectiva de encontrar una salida ante un proyecto que va a hacer mucho daño, pero que no se va a consolidar en el tiempo, porque esto ya también lo hemos vivido históricamente. Entonces, de esa resistencia tiene que salir una alternativa sólida para poder llevar adelante lo que nosotros hemos sostenido históricamente, un proyecto nacional al servicio de las mayorías, ¿no? Héctor, así que me parece que ahí va a alumbrar un poco una salida política. Capanga, Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Gringo. estás? No caprichosamente, emparento en buena parte lo que está ocurriendo ahora con una etapa de la dictadura militar. Es decir, cuando la CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini y otros dirigentes de mucho renombre también, comienza la etapa de la ofensiva, 81, 80, 81, 82, termina en aquella manifestación extraordinaria, ¿no? Emblemática del 30 de marzo, lo hacía con un programa, lo hacía con una consigna que sintetizaba ese programa, que era Lucha y se van, y después, bueno,
por supuesto, guerra de Malvinas mediante, etcétera, irrumpe la política en el último periodo de la dictadura, toma la batuta la política y bueno, ganó el radicalismo en el 83, digamos, no reflejó esta etapa donde el movimiento sindical, junto con el movimiento de derechos humanos, especialmente las Madres de Plaza de Mayo, en aquel momento, arrinconaron a la dictadura. Recuerdo inclusive que Ubaldini, o la CGT Brasil, tenía un documento el 30 de marzo donde daba por agotada la dictadura militar, ¿no? Y llamaba a un gobierno de transición hacia las elecciones libres y democráticas. Ahora estamos corriendo ese riesgo de que el cuerpo lo pone el movimiento sindical, pero la política está muy retrasada. Bueno, algo que te preguntaba recién Gustavo, ¿no? ¿Qué vehículo hay que tomar para que la política, incluida digamos la dirección sindical, en la dirección política de esto, ¿por dónde la ves? ¿Cómo la ves? Porque es una necesidad, ¿no? de los sectores populares tener una salida política y programática para el post-mileísmo, digamos. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, en esa reflexión histórica que haces vos, yo iré unos pasitos adelante, que es bastante similar a lo que nos ocurre ahora. El peronismo entra en una crisis muy profunda al perder una elección, ¿no? Con el radicalismo. Y vos fíjate que en ese momento donde se afianza quienes habían ofrecido la mayor resistencia en los últimos tramos de la dictadura, que era el movimiento obrero, se afianza, digamos, un punto de unidad que es la CGT y el programa Los 26 Puntos, con una posición muy clara con respecto en lo programático, como vos decís, con respecto a la deuda externa, con respecto al sistema financiero, el comercio exterior. Y por supuesto, eso si lo mirás también siguiendo la historia, termina siendo realmente traicionado por la política, porque después, ante la crisis del gobierno de Alfonsín, aparece Menem con la revolución productiva y el salariazo y partiendo al movimiento obrero. Es decir, es algo recurrente en la historia y yo creo que esa enseñanza nos tiene que servir en un momento tan difícil, tan complejo como este, para, en primero, es decir, yo diría no hacer autocrítica, pero sí reconocer los límites que ha tenido el peronismo gobernando en los últimos 4 años. Es decir, el no poder resolver un problema de la pobreza, 40% de pobreza, es una debilidad enorme del peronismo, que está atado al abandono de planteos muy claros con respecto a cómo nos movemos contra el poder fáctico, ¿no? Es decir, cómo manejamos nosotros desde la política la relación con los poderes financieros, con los grandes monopolios, con las multinacionales que controlan el comercio exterior. Al no poder resolver esos temas, al entrar en una etapa, yo diría, de resignación, de que el poder, cuando uno gana una elección, es un poder que debe salir a negociar con otro poder, que es el poder de facto, el real, el que no le interesan las elecciones porque saben que influyen más allá del resultado electoral. Bueno, ahí hay una realidad que es la que tenemos que pensar en superar en una opción a futuro. Y esto de que el movimiento obrero, las organizaciones del pueblo en general, cuando empiezan a ser golpeadas con un proyecto enemigo, son las que salen, ¿no? Esto viene del 55 para acá, porque los programas del movimiento obrero son punta de lanza en la resistencia en el derrocamiento de Perón, donde también la política, salvo los sectores más dinámicos que fueron encarcelados, perseguidos, exiliados, después fue el movimiento obrero el que tuvo que tomar la posta, y con el programa de la falda, después Huerta Grande, CGT, los argentinos, grandes pobladas que terminaron con Onganía, surgiendo el movimiento obrero en lucha conjunta con otros sectores afectados. Quizás ahí, Héctor, me meto, pero para seguirte el tren de lo que estás analizando, en el 55, también en el 76, había mucho para defender. Veníamos en ambos periodos de una Argentina de pleno empleo, por ejemplo, ¿no? De cero indigencia, un mercado interno impactante, un desarrollo industrial muy fuerte. Había mucho para defender. Ahora digamos que
venimos de un proceso traumático, ¿no? Para el movimiento popular en general, ¿no? Por eso hay un desafío muy grande, que es en principio sobre la realidad tal cual es hoy, pero mirando lineamientos muy claros de la historia, en el sentido que hay una metodología y una concepción y la defensa de determinados valores y principios que son inalterables en el tiempo. Después hay una realidad que nos obliga a construir esa unidad de los sectores nacionales sobre la base que el propio movimiento trabajador hoy tiene tantos trabajadores fuera de las organizaciones sindicales como los que están sindicalizados. Entonces ahí tenemos que generar, y eso se está dando en la práctica, una unidad de los trabajadores, más allá que sean registrados o no registrados. Tenemos una acción conjunta con las organizaciones sociales, que son producto precisamente de la respuesta del pueblo organizado a las políticas del neoliberalismo. Y desde esa unidad del movimiento sindical, que yo creo que es la clave en este momento para poder construir una fuerza muy potente que le ponga freno a las políticas de este gobierno, es la reconstrucción del Frente Nacional. El movimiento de los trabajadores es el que hoy puede convocar a amplios sectores afectados por esta política de destrucción. Y esa unidad con las pymes, con los sectores de la cultura, con los estudiantes, con todos los sectores que están siendo afectados en este momento, es precisamente la que puede poner una valla a esto y recrear un programa, yo diría, un programa o un planteo de salida, no solo el rechazo a las políticas entreguistas de Milei, sino de qué manera nosotros encararíamos la cuestión del Estado, de qué manera encararíamos la cuestión del comercio exterior, esta falacia que se dice que el país no tiene recursos, pero tiene 400.000 millones de dólares fugados al exterior, esta realidad de las riquezas naturales que tenemos y que pueden ser perfectamente encaminadas hacia un proyecto de desarrollo industrial, con el nivel de desarrollo que tenemos en el aspecto científico. Bueno, tenemos un montón de cuestiones, inclusive desarrolladas por los propios actores de las organizaciones. Yo te diría, nosotros participamos en la Confederación de Gremios Industriales y hemos elaborado un planteo de política industrial en Argentina en conjunto, más de 30 organizaciones. Lo mismo han hecho los compañeros del transporte, que tienen un planteo de política integrada del transporte, se relacionan industria con transporte. Es decir, esto está planteado en todos los sectores. Lo que hace falta acá es unificar en un gran frente. Hoy yo he visto la noticia de los metalúrgicos, la UON, caminando conjuntamente con la Cámara Industrial, de las pymes fundamentalmente, planteando lo que significa estas medidas en la ley Valle, que le abre de ventana a ventana, digamos, que es la entrada de los capitales para destruir la industria nacional. Bueno, ese es un buen indicio del camino que tenemos que recorrer, reconstruir el Frente Nacional. Eso es fundamental en este momento. Gringo, Lucas Scherer habla, y en esto de unidad que crece, y vos siendo un hombre de fe, volviendo a lo que fue la resistencia contra la dictadura y esa movilización de la cancha de Vélez hacia el santuario de San Cayetano, el santuario del patrono del país del trabajo, venimos un reportaje, un cura que en Merlo y Moreno hoy a la tarde están acompañando una marcha de las antorchas de cara al paro general de mañana. El aspecto de la fe, ¿vos ves que puede ser determinante hoy para, no sé, una peregrinación, una movilización? Vos lo hablás, tenés esa posición de movimiento obrero, ni se habla. ¿Cómo está esto también de la lucha espiritual acompañando la lucha material? Sí, yo creo que es central. También en eso tenemos larga experiencia, de que la cuestión de la fe, nosotros en la resistencia a Macri, vos recordarás que aquel gran acontecimiento que hicimos en Luján con ese gran cristiano, enorme cristiano que era el obispo Radrizzani, y me parece que eso sirvió, fue un golpe contundente al macrismo en ese momento, porque vos te imaginás en este momento la importancia que eso tiene cuando tenemos un presidente que va contra la idiosincrasia claramente, hasta provocadoramente, te diría yo, de la inmensa mayoría del pueblo argentino, que es cristiano, si no es cristiano, por lo menos defiende esos valores humanistas del cristianismo.
Así que me parece que ahí hay un factor muy importante que se va a ir fortaleciendo en esta acción de resistencia, y sobre todo con señales de que ante las debilidades políticas que tenemos hoy, te parece el Papa Francisco planteándote la importancia del rol del Estado, ¿no? Pareciera ser una respuesta tan importante y necesaria en este momento, cuando hay tener políticos que está la lógica de que el Estado tiene que ser reajustado, ¿no? Así que me parece que lo que vos planteas, Lucas, es un elemento central que va a ir tomando más en esta acción de resistencia, ¿no? Es inevitable. Héctor, como siempre es un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en la periferia. Abrazo grande y gracias. Abrazo, gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao. Así escuchábamos al secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, aquí en la periferia.